nombre es Francisco Hernández Rosas, soy profesor investigador del Colegio de Posgrados Campus Córdoba. El tema de hoy que nos atañe y que ha hecho que haya mucha convocatoria al respecto es sobre una plaga es un insecto chupador, ¿sí? Clasificado como el grupo de los cercópidos, y que actualmente ya tenemos cierta investigación que nos ha permitido identificar la especie, ahora reconocida en la zona como Acoxa assimilis. Es un huevo que coloca a finales de octubre, noviembre, lo coloca cercano a pastos o inmerso a lo que le llaman el locochal, es decir, las acículas secas de los pinos, de las coníferas en especial. Y entonces deja el huevecillo, pasa una hibernación y este huevecillo eclosiona, como se dice científicamente, por ahí de abril, mayo, incluso junio. Y entonces empezamos a ver, literal, unas manchitas como si fueran gotas de jabón. También les dicen que son salivas, porque efectivamente si uno junta saliva y la pusiera en el suelo, en el entorno del locochal, se va a ver unas burbujitas. Y por eso le conoce también en otros casos a la ninfa, que es una etapa, o sea, huevo, ninfa o salivazo, que también se le conoce por la salivita que lo caracteriza. Pasa más o menos como unas 6 o 7 edades, que se le llaman estados ninfales, y después empiezan a aparecer una especie como de alitas. Se llena de espuma ese individuo y sale un insecto volador. Es decir, pasa como una especie de metamorfosis donde desarrolla las alas, todas sus estructuras, patas y todo, y entonces empieza a volar. Sale de esa espuma y empieza a caminar y después a volar. Y entonces, ya que están armados, tanto la ninfa como el adulto, de ese potente estilete, que es como una aguja hipodérmica, entonces pincha las hojas, que en este caso son las acículas, y deja un espacio, y de ahí se empieza a morir la célula, ¿sí? Y las células se mueren, y entonces por eso llega uno a ver estos colores rojizos o secos, ¿sí? Entonces, ese es un caso de manera natural, pero como en el ambiente hay microorganismos, en este caso bacterias y hongos, llega una bacteria o un hongo, o sea, cae justamente ahí porque hay millones de esporas en el ambiente, cae ahí y se empieza a desarrollar una enfermedad. Y una enfermedad asociada, de acuerdo al especialista, que es el doctor David Cibrián, comenta que en el ambiente hay temporadas de un inóculo de un hongo que se llama Lophodermia, ¿sí? Y normalmente es el que estamos encontrando, como también lo podemos ver ahorita, muy característico porque se hacen como unos baloncitos de fútbol americano. De hecho, estamos ahorita en la etapa en que todavía digamos que una mediana infestación, donde sí hay el daño mecánico de la hoja y se seca, ¿sí? Por la poca abundancia todavía de presencia del insecto, digamos que solamente hay un secamiento, después viene la época fría del invierno y entonces solamente se caen las acículas. Si normalmente se cae un 5 o 10% de acículas para el invierno, en este caso pues se puede incrementar el doble o el triple de caída de acículas. Y eso es una pérdida de capacidad de fotosíntesis. Y la capacidad de fotosíntesis me permite el desarrollo en este caso de un árbol, de la conífera, ¿no? Se dice que más o menos toda la parte verde de una planta, de un árbol, en este caso las coníferas, significa entre el 20 y 30% de lo que permite al árbol crecer. Lo demás va asociado a la raíz, que va en un 70-80% para que se desarrolle. Y ese es doble problema, porque las ninfas toman la savia de la raíz y es donde afectan, y prácticamente pueden pasar las ninfas entre 1 mes y medio y 2 y succionan la savia del pino, y entonces debilitan lo que sería el 70-80% del árbol, ¿sí? Quizá no tanta magnitud, pero eso significa solamente lo que absorbe las raíces. Entonces pensemos que pudiera estar afectando un 5 o 10% por la succión de la savia. Y de ahí todavía que crece como adulto, vuela y empieza a succionar la savia de las acículas. Hay muchos insectos en el ambiente. Más o menos, si hubiera una curva, pues sube, baja, y todas van. Son regulados por otros insectos o por otros
animales que pueden ser lagartijas, murciélagos, por ejemplo. Incluso lo que asociamos en los primeros estudios que hicimos, que quizá hubo la pérdida de algunas aves o algunos murciélagos, que en la noche son los que capturan algunos insectos y que con eso ayudan a regular las poblaciones de insectos. Pero llega un momento en que esto se pierde el ave, se pierde el murciélago, y entonces estas poblaciones ya nadie las regula y pasan a lo que se llama umbral económico. Y al sobrepasar ese umbral económico empieza a lo que se llama nivel de daño económico, donde empieza a haber pérdidas en la planta, en el árbol o en el organismo que se trate, ¿no? Entonces yo creo que pasó algo así, hubo alguna pérdida, algún ave que era insectívora o que suele ser insectívora, o algún reptil que luego a veces pueden comer a nivel de piso algunos insectos, como en este caso las ninfas, o los insectívoros, que en este caso los murciélagos, juegan un papel determinante, ¿no? Alguna cueva que había en la zona, alguien la habitó, alguien la destruyó, esto los movieron, y al ocasionar esto la población, ha ocasionado que esa plaga, que pasó de ser un insecto normal o común a ser una plaga, pasó ese umbral económico del que hablamos los entomólogos, ¿no? Entonces, ahora estamos haciendo un estudio que iniciamos en Puebla, sí tengo que comentarlo, y que vamos a emprender algunos estudios para ver cuánto afecta en crecimiento. Ya hicimos una perforación de ciertos árboles infestados, dañados, y algunos no infestados y aparentemente libres del daño, donde vamos a ver cada 4 a 6 meses cómo se ve el daño y su capacidad de crecimiento, ¿sí? Si se ve limitada o no, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver, eso esperamos que en unos 2 o 3 años tendremos resultados ya más contundentes. Y aquí preocupa porque es una zona de manejo. La gente vive de la madera de aquí.